Efectivamente, como decía Brian, estamos en un proceso de elaboración de los reglamentos que mandata la Ley Marco de Cambio Climático, particularmente en una etapa de discusión intersectorial y subnacional en que salimos a conversar y a presentarle la propuesta a las distintas regiones. En este caso, hoy día nos toca presentarle a ustedes y claro, efectivamente preparando lo que va a ser la etapa de consulta pública que ya se nos viene. Voy a presentar, compartir pantalla Sí. para que empecemos. Bueno, ahí lo hice. Voy de nuevo. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, esta es una presentación referida a los reglamentos o al proceso reglamentario de la Ley 21.455, que es la Ley Marco de Cambio Climático. Desde ya es importante recordarles qué es lo que hace la Ley Marco de Cambio Climático. Y en términos muy generales, por supuesto, la ley tiene una infinidad de detalles, pero en términos muy generales lo que hace la ley es establecer un objetivo y una meta de carbono neutralidad al 2050 para Chile, y además de resiliencia al clima. Eso es lo que se quiere lograr. Ese es el objetivo de esta política pública y para eso la ley lo que hace es, por una parte, diseñar la institucionalidad adecuada para poder alcanzar este objetivo, es decir, establecer qué tipo de órganos y bajo qué atribuciones van a poder enfrentar esta política pública. En ese sentido, el primer concepto que es clave entender es que es una política transversal, es una política intersectorial, por supuesto que no es una política centralista, sino todo lo contrario, eh, y esa es la tónica que agarra referido a la institucionalidad, es decir, a los órganos que se van a hacer cargo de la política pública. Y por otro lado, le entrega las herramientas específicas a esos órganos para que justamente alcancen o pretendamos o podamos alcanzar este objetivo de carbono neutralidad y resiliencia al clima al 2050. Estas herramientas son lo que vamos a conocer como instrumentos de gestión del cambio climático, instrumentos que están, como vamos a ver un poco más adelante, a nivel nacional, sectorial, regional y local. Eso es a grosso modo lo que hace la Ley Marco de Cambio Climático en un titular muy general, pero que nos sirve para poder entrar en este proceso. Lo primero que tenemos que comentarles es, bueno, en qué estamos, en qué ha avanzado este. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, les pediría si lo pueden silenciar, por favor. Gracias. Em, ¿En qué estamos en términos temporales? Recordarles que el 13 de junio fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.455, la Ley Marco de Cambio Climático, y a partir de esa entrada en vigencia, a partir de esa publicación, digamos, empiezan a correr una serie de plazos que es importante tener a la vista. El primero de esos es que la ley mandata la dictación de una serie de reglamentos, dentro de los cuales están aquellos que vamos a conversar hoy, y para la dictación de esos reglamentos tenemos un año. Es decir, al 13 de junio del 2023 estos reglamentos ya tienen que estar dictados y como comprenderán, es un plazo sumamente acotado, mucho más acotado de lo que toma elaborar generalmente los reglamentos. Y por lo tanto, todas las etapas de elaboración de un reglamento, que ya se las voy a comentar, se han visto, digamos, constreñidas en el tiempo, y eso evidentemente afecta la posibilidad de poder intercambiar más opiniones, de poder recibir durante un mayor tiempo insumos, y ustedes mismos me imagino que han notado que los plazos con los que muchas veces solicitamos su colaboración son más acotados de lo normal, digamos. Pero esa es la razón, digamos. Entonces, desde ya agradecer y pedirle siempre su comprensión y agradecer siempre la buena disponibilidad que tienen para este tipo de trabajo. Ese es el contexto en el que estamos. Pero también, además de la dictación de los reglamentos, la ley establece una serie de plazos para la elaboración y dictación de los determinados instrumentos de gestión de cambio climático que les comentaba. Estas herramientas a través de las cuales la institucionalidad eh, puede alcanzar el objetivo de carbono neutralidad y resiliencia al clima al 2050. Lo primero a tener en cuenta es que la elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación se tienen que generar en un plazo de 2 años desde la publicación de la ley, es decir, al 13 de junio del año 2024. Ya llevamos 6 meses, 7 meses de ese plazo.
Además, establece que para la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático, el plazo es de 3 años desde la publicación de la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es uno de estos instrumentos, es un instrumento de carácter nacional y que fue aprobada previo a la entrada en vigencia de la ley con fecha 3 de noviembre del año 2021, desde ahí que se cuentan los 3 años. Y luego la elaboración de los planes de acción comunal, es decir, aquellos que corresponden a los municipios, tienen un plazo para la elaboración de 3 años desde la publicación de la ley. Ese es como un contexto general para que nos vayamos ubicando en el tiempo, digamos. Pero como les comentaba, volviendo al proceso reglamentario, la Ley Marco de Cambio Climático dispuso la dictación de una serie de reglamentos que se requieren para eh, concretar los mandatos que esta norma tiene, digamos. Eh, Dentro de ese pool de reglamentos, la gran mayoría son de competencia del Ministerio de Medio Ambiente y estos fueron agrupados en al menos 5 categorías porque tienen afinidad de temas o afinidad entre las instituciones que involucra eh, y por lo tanto se generaron estas 5 categorías, estas 5 primeras categorías que ustedes pueden ver acá. No quiero marearlos con mucha información, solamente les quiero pedir que pongan atención en los 3 primeros, que son los 3 que estamos trabajando en esta consultoría, y estos 3 son los que siguen los pasos y los tiempos que les voy a comentar, digamos. El primero de estos reglamentos es el reglamento que hemos denominado orgánico, y lo denominamos así porque se hace cargo de la conformación y funcionamiento de 2 instituciones. Por una parte, el equipo técnico interministerial de cambio climático, que ya lo vamos a ver con un poco más de profundidad, pero es un equipo que se mueve a nivel intersectorial entre los distintos ministerios. Y por otro lado, la conformación y funcionamiento de los comités regionales de cambio climático, que es lo que nos convoca principalmente hoy, y que son estos organismos de carácter ya regional y que tienen a su cargo la coordinación y la elaboración de los instrumentos. Eh, Creo que hay un micrófono por ahí. Ahí sí. Muchas gracias. Ese es el primer reglamento. El segundo reglamento es el reglamento procedimental, que es aquel, como bien adelantaba Brian, que tiene por objeto regular los procesos de elaboración y actualización de los distintos instrumentos de gestión de cambio climático. Es aquel que contiene las etapas y los pasos a seguir para poder elaborar estos instrumentos y poder, en definitiva, alcanzar la meta propuesta por la ley. Y en tercer lugar tenemos los sistemas de información, el reglamento de sistemas de información, que es esta gran plataforma de justamente información de cambio climático en Chile. Es un reglamento bastante complejo, bastante técnico, pero cuyo objeto es digamos, diseñar y poner en funcionamiento esta plataforma para que el seguimiento de las metas y la actualización de los planes y además el conocimiento que tenga la ciudadanía sobre estos temas tenga estándares de alto nivel, digamos. Ese es el objetivo de este tercer reglamento. Hoy día nos vamos a centrar en los primeros dos, el reglamento orgánico y el reglamento procedimental, y contarles un poco cómo ha sido este proceso. Lo primero es que tuvimos en una etapa de diseño de la estructura y del anteproyecto del reglamento, de ambos reglamentos, de los 3 reglamentos en realidad. Esa estructura primero tiene que ver con identificar los temas a regular, luego tiene que ver con generar los antecedentes y recabar todos los insumos posibles para poder redactar ya las normas, que es lo que ocurre en la etapa de anteproyecto. En ese proceso nos reunimos anteriormente y recibimos todos los insumos sumamente útiles que ustedes nos hicieron llegar, por supuesto. Y ese anteproyecto es lo que hoy día les vamos a presentar, es lo que les hemos enviado por oficio y que nos encontramos hoy día en esta etapa de diálogo, discusión intersectorial o subnacional, en que justamente salimos a discutir y a conversar con los distintos organismos que tienen algo que decir al respecto. Y luego viene la etapa de consulta pública en que justamente esto se pone a disposición de la ciudadanía y la ciudadanía nos hace llegar sus comentarios, sus observaciones y en base a esos dos procesos se genera el proyecto definitivo que luego va al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, a la firma por parte del Presidente de la República y en definitiva a la Contraloría para su toma de razón y su publicación en el Diario Oficial. En eso estamos hoy. En términos ya más concretos temporalmente,
El reglamento orgánico y el reglamento procedimental se encuentran en esta etapa de discusión intersectorial. El reglamento orgánico, como pueden ver, la segunda semana de enero, ya empezando la tercera semana de enero, comienza su etapa de consulta ciudadana. En el caso del reglamento procedimental, esto va a ocurrir a partir de febrero, lo mismo que con el reglamento de sistemas de información. Esos son los plazos que se vienen, digamos. Como les digo, como les comentaba antes, son plazos sumamente acotados, pero eso escapa a la decisión nuestra, es una cuestión que quedó definida así en la ley, y es sobre la base que tenemos que organizarnos y concretar el trabajo, ¿no? Ese es el contexto. Entremos ahora a ver cada uno de los reglamentos que le comenté, el reglamento procedimental y el reglamento orgánico. El propósito de esto no es entrar al detalle de cada uno de los temas que se abordan en los reglamentos, sino que entregarles, por una parte, conceptos claves y también un mapa conceptual, un mapa general de los reglamentos para que ustedes puedan después navegar entre sus múltiples normas con mayor claridad de qué es lo que están revisando o si es que ya empezaron a revisarlo. Veamos el reglamento procedimental entonces. El reglamento procedimental, como les comentaba, tiene por objeto regular los procedimientos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y actualización de los instrumentos de gestión de cambio climático. Pero no de todos los instrumentos de gestión de cambio climático, sino que en particular de 4 de estas herramientas que les comentaba. El primero es la contribución determinada a nivel nacional, que es un compromiso internacional que asume Chile en el marco del Acuerdo de París, en que básicamente fija su meta o cuál es el aporte que va a realizar en esta carrera mundial por el cambio climático, cuál es la cuota que Chile va a aportar a esto, y eso está consagrado a nivel de la contribución determinada a nivel nacional. Pero esa contribución determinada a nivel nacional se aterriza y genera mandatos concretos a partir de la estrategia climática de largo plazo, que eso ya es un instrumento de nivel nacional, en que se entregan los primeros lineamientos de cómo el país debiese enfrentar tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático. Los mandatos de la estrategia climática de largo plazo posteriormente se aterrizan aún más a nivel sectorial a través de los planes sectoriales de adaptación y a través de los planes sectoriales de mitigación. Y esos planes sectoriales luego se concretan a nivel regional a través de los planes de acción regional del cambio climático. Esos son los 4 instrumentos que se contemplan en este reglamento. Otros instrumentos de gestión de cambio climático podemos encontrar los planes de recursos hídricos en cuencas, podemos encontrar las normas de emisión, podemos encontrar los planes de acción comunal para el cambio climático. Todos ellos son instrumentos de gestión del cambio climático, pero que no están entregados a la regulación de este reglamento en particular, para que lo tengan desde ya en cuenta. Están siendo elaborados los reglamentos por otras instituciones de acuerdo a los mandatos de la propia ley. ¿Qué son los instrumentos de gestión de cambio climático? Aquí el reglamento nos propone una definición y los entiende como aquellas herramientas de política pública a través de las cuales se definen objetivos, metas, acciones, medidas e indicadores que tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo y la meta de la Ley Marco de Cambio Climático. Es decir, a través de objetivos, a través de metas, a través de acciones concretas, estos instrumentos pretenden alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y la resiliencia climática del país. Estos instrumentos de gestión de cambio climático es importante que los entendamos no de manera aislada, no de manera independiente, sino que todo lo contrario, son instrumentos totalmente interrelacionados. Y el esquema que ustedes pueden ver acá nos muestra muy bien que funcionan como engranes en que los mandatos de la contribución determinada a nivel nacional eh, informan a la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo luego informa a los planes sectoriales de mitigación y adaptación, es decir, se van aterrizando, como les comentaba, los contenidos de uno u otro. Los planes de acción regional de cambio climático se deben elaborar en el marco de los 3 instrumentos anteriores, es decir, tienen que tener una coherencia entre ellos. Y lo mismo los planes de acción comunal para el cambio climático. Sin embargo, no solamente los instrumentos se tienen que entender en una lógica, digamos, de arriba hacia abajo, sino que como se trata de un ciclo y de instrumentos que están interrelacionados, los aprendizajes y las medidas que se vayan diseñando a niveles
por ejemplo, del plan de acción comunal, van informando luego, van retroalimentando al plan de acción regional de cambio climático, el plan de acción regional de cambio climático retroalimenta los planes sectoriales y así hacia arriba. Es importante que entendamos desde ya que ese ciclo es el ideal de funcionamiento de la ley marco de cambio climático. Si aquí entendiéramos que cada uno de estos instrumentos va a operar por separado, esta política pública está destinada al fracaso y no vamos a conseguir el objetivo que fue trazado. Por lo tanto, a ustedes que les corresponde sobre todo la acción a nivel regional, es importante que estén siempre pensando que son parte de una institucionalidad que está operando de manera conectada o que lo que se pretende es que opere de manera conectada. Pero los instrumentos de gestión de cambio climático no solamente se relacionan, digamos, entre sí de esa manera, sino que además los propios instrumentos de gestión de cambio climático van cumpliendo un determinado ciclo. Cada uno de los instrumentos que yo les comenté contempla en el reglamento procedimental lo que se ha denominado un ciclo regulatorio, en que comienza con la elaboración del instrumento. Esa elaboración posteriormente se implementa, se le hace seguimiento, se evalúan las medidas propuestas y en base a esa evaluación se actualiza. Eh, si bien esto es un ciclo regulatorio que debiesen seguir en general todo tipo de instrumentos de política pública, en este caso las etapas están contempladas de manera formal en el reglamento procedimental y es parte también de la política pública, no es solamente elaborar un instrumento y olvidarnos, sino que es un trabajo constante. Y eso también es importante que lo entendamos desde ya y eso es lo que ustedes van a poder ver con mayor detención en el reglamento procedimental. Habiendo hablado sobre los instrumentos en cuanto a su relación entre ellos, habiendo hablado del ciclo regulatorio que debe seguir cada uno de esos instrumentos, lo siguiente es preguntarnos por los actores involucrados. Y acá el reglamento procedimental, en esta tabla ustedes pueden ver que nos ofrece una serie de categorías que a continuación les voy a comentar. Lo primero es entender que existe un órgano responsable de la elaboración del instrumento. Si bien es cierto que esta es una política pública transversal, intersectorial, que pretende que todos los instrumentos estén relacionados entre sí, eso no obsta a que, por supuesto, tiene que haber un órgano responsable que esté a cargo de este proceso de elaboración. Y este órgano responsable depende del instrumento de que estemos hablando. La contribución determinada a nivel nacional está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, lo mismo que la estrategia climática de largo plazo. Los planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación están a cargo de las distintas autoridades sectoriales que se mencionan en los artículos 8 y 9 de la Ley Marco de Cambio Climático. Y en el caso de los planes de acción regional de cambio climático, la ley le entrega muy claramente la responsabilidad de la elaboración a los comités regionales del cambio climático, que son los organismos que ustedes integran. Sin embargo, como sabemos, los comités regionales para el cambio climático son un órgano colegiado y los reglamentos se han encargado de establecer con la mayor nitidez, perdón, que nos fue posible, las responsabilidades dentro de este organismo. Y en particular, el motor de este organismo es el gobierno regional en cada uno de los casos. Es el gobierno regional quien va a tener a su cargo el impulso en estos procesos y quien, justamente porque preside esta instancia, es que tiene que llevar adelante el diseño, la elaboración e implementación de los distintos instrumentos, por supuesto, con la colaboración de los demás integrantes. Esa colaboración, el reglamento procedimental, la radica en los órganos coadyuvantes o en los órganos participantes, típicamente a propósito de los órganos de los ministerios que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y otras autoridades ad hoc que la propia ley dispone, como son el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, etcétera. Eso va a depender de cada uno de los instrumentos de que se trate. En el caso de los planes de acción regional para el cambio climático, esto también es así, puesto que están integrados por las CEREMIs de los ministerios que integran este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático que les comento. Esta es una cuestión que vamos a entrar con mayor detalle, pero cuando hablamos de de órganos coadyuvantes, a eso nos estamos refiriendo. Pero enseguida, el reglamento procedimental nos define a un órgano coordinador que es distinto del órgano responsable, porque el órgano coordinador en este caso tiene asignado un rol más general de estar mirando la foto completa de los instrumentos. Como yo les comentaba, aquí hay una lógica de interrelación y de intersectorialidad de la política pública, y por lo tanto alguien tiene que estar mirando que todos los engranes se estén moviendo, digamos, y que todos los engranes estén conversando debidamente entre ellos.
y por lo tanto se le entrega a nivel nacional ese rol de coordinación al Ministerio de Medio Ambiente. A nivel regional, ese rol nuevamente está entregado al Comité Regional para el Cambio Climático, para que sea el organismo que esté mirando la foto completa de su región, puesto que como les comentaba, cada uno de los municipios tiene que elaborar también su instrumento, su plan de acción comunal para el cambio climático, y estos planes de acción comunal deben ser coherentes, deben tener esa consistencia con los demás instrumentos, en particular con el plan de acción regional para el cambio climático, por lo tanto se le encarga ese rol a los COREC. Finalmente, se entrega un rol de contraparte técnica, es decir, aquellos que tienen, digamos, los conocimientos más avanzados en la materia, al Ministerio de Medio Ambiente, justamente para que vaya haciendo soporte de las discusiones y también para que vaya cumpliendo este rol de velar por la coherencia y la consistencia de los distintos instrumentos. Ese es el mapa de actores iniciales que dispone o que propone el reglamento procedimental. Enseguida, y con esto vamos cerrando digamos, la presentación del reglamento procedimental, es importante tener en cuenta las etapas. Ya hablamos, como les comentaba, hablamos de los instrumentos, hablamos de la relación entre ellos, hablamos del ciclo regulatorio, hablamos de los actores, y ahora corresponde entrar a mirar con un poco más de detención la etapa de elaboración de los instrumentos, que es la etapa, digamos, que con mayor profundidad se aborda en el reglamento procedimental. Esta elaboración comienza con actividades previas al inicio del procedimiento, que básicamente tiene que ver con la recolección de antecedentes, el levantamiento de estudios científicos y técnicos, y con la identificación de los actores. Digamos, esto tiene que ver con una etapa típica y en general las etapas de elaboración la elaboración de los instrumentos de gestión de cambio climático propuesta en este reglamento, es la misma que uno pudiese pensar, sigue más o menos la misma lógica que el común de los actos administrativos, no es algo que les va a sonar particularmente extraño. Digamos. Esta etapa de actividades previas al inicio del procedimiento es muy común y por lo tanto sigue la misma lógica de las demás. El inicio del procedimiento se da particularmente a través de una resolución de inicio, a través de un acto administrativo, que por supuesto el órgano a cargo de suscribir ese acto administrativo va a depender del instrumento de que se trate. Por supuesto, todo esto está debidamente especificado en el reglamento y ustedes lo pueden encontrar en sus distintos artículos. A partir de esa resolución de inicio se da apertura al expediente público, se permite el desarrollo de actividades de participación ciudadana temprana, eh, si es que así los distintos órganos lo estiman necesario, y además se permite la creación de distintos tipos de comité operativo, comités operativos ampliados para que sumar, digamos, desde el inicio a los distintos actores que tienen algo que decir en la elaboración de un determinado instrumento. Eso es el inicio del procedimiento. El procedimiento a continuación sigue, digamos, con la elaboración misma del anteproyecto, que es decir, básicamente sentarse a redactar el instrumento de que se trate, ya con los insumos sobre la mesa, ya con los actores también sentados a la mesa, y ya con el procedimiento abierto a través de su resolución de inicio. Esa etapa de anteproyecto termina con justamente un acto administrativo que aprueba el anteproyecto y que a partir de esa resolución de aprobación del anteproyecto se da inicio al procedimiento de consulta ciudadana, es decir, a la PAC, y además se le remite el instrumento a distintos entes de apoyo, que los entes de apoyo van a depender del instrumento de que se trate, pero la idea es que una vez que el organismo, el órgano responsable, junto a los órganos coadyuvantes que yo les comentaba, elaboran este anteproyecto, la idea es enviárselo a distintas instituciones y también someterlo a consulta ciudadana para poder discutir justamente el instrumento y generar los insumos necesarios para poder mejorar. Lo que se obtenga de ahí pasa a una segunda etapa, a una cuarta etapa en este caso, de proyecto definitivo que una vez que recoge todas las observaciones y comentarios, pasa ya a su etapa de aprobación del instrumento de gestión de cambio climático, sea por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, o sea para que siga el procedimiento de aprobación de los planes de acción regional de cambio climático, que básicamente van al Consejo Regional y luego al delegado presidencial. Luego la suscripción del acto por la autoridad que corresponda y los debidos procedimientos de toma de razón y publicación de los instrumentos. Esas son las 6 etapas que el reglamento procedimental contempla para la elaboración de los distintos instrumentos.
Eso es lo que propone el reglamento procedimental, a grosso modo. Lo importante es que ustedes puedan, sobre todo, poner el énfasis en las normas que tienen que ver con los planes de acción regional para el cambio climático, y nos puedan ir comentando, nos puedan ir haciendo llegar sus observaciones a través de los mecanismos que habilitamos al efecto, sobre todo desde el punto de vista logístico, operativo, de cómo lo ven, porque son ustedes los que están en la realidad del día a día y son ustedes los que nos pueden decir, oigan, esta norma me parece bien, pero deberíamos implementarla de esta otra manera, o esta norma me parece mal, por X, X razón, aquí hay una nueva propuesta, hagámoslo de otra forma. Esos comentarios operativos, sobre todo, son los que más requerimos de ustedes para que estos reglamentos se transformen efectivamente en una ayuda y se transformen en un canal que permita la dictación de los instrumentos en este caso, y por supuesto el cumplimiento de los objetivos de la ley. Dicho eso, pasemos entonces al reglamento orgánico. Como les comentaba, el reglamento orgánico tiene como objeto regular la conformación y el funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático y los comités regionales para el cambio climático. El equipo técnico interministerial, si bien no es el objeto principal de esta reunión, es importante que ustedes lo conozcan, es importante que sepan qué es lo que hace, quiénes lo conforman, y cómo y cuándo funciona, digamos, para que ustedes lo tengan dentro de su mapa de actores relevantes de la política pública. Y por lo mismo vamos a hacer una breve pasada para que ustedes tengan estos conceptos generales. Entender que el ETIC, el Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, es un organismo colaborador en la gestión del cambio climático, así lo define la propia ley, que es de carácter técnico e intersectorial, y esto es importante porque lo distingue de los espacios de toma de decisiones políticas. Es decir, es un equipo técnico, como el mismo nombre lo dice, que está integrado por los profesionales, digamos, que llevan adelante estas políticas públicas en el día a día, justamente para hacer una instancia de discusión más técnica, más operativa, más logística, y que luego insume a las autoridades políticas para tomar las decisiones que correspondan. Su principal objeto es asesorar al Ministerio del Medio Ambiente en el cumplimiento de sus funciones relativas al cambio climático y proveer asistencia técnica a otros órganos de la administración del Estado o servicios públicos que tengan competencia al efecto. Ese es el concepto general del ETIC. En particular, ¿qué es lo que hace? Como les comentaba, sus principales funciones son básicamente tres. Colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente en el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de atribuciones legales en materia de cambio climático. Recordarles que tanto la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, que es la ley que digamos, crea, bueno, el ministerio se crea posteriormente, pero el cuerpo normativo que contiene las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, y la ley marco de cambio climático, contemplan una serie de atribuciones justamente en materia climática. Y por lo tanto, el principal rol del ETIC es asesorar al Ministerio de Medio Ambiente para que cumpla con esas funciones. Enseguida, su segunda función es mantener actualizado el estado del arte de los conocimientos de cambio climático. Sabemos que en función del principio científico que nos mandata a que las decisiones de política pública sean adoptadas eh, a partir de los conocimientos más actualizados en materia, en este caso climática. Justamente el ETIC funciona como una instancia en donde esos conocimientos son compartidos y distribuidos entre la comunidad que los integra, digamos. Justamente porque ahí están los tomadores de decisiones y es importante que la información esté siempre actualizada. Y en tercer lugar, promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades entre sus distintos integrantes. Esas son las tres grandes funciones que se le entregan al ETIC. Enfatizar en la lámina anterior, enfatizar que dentro de la primera función, que es colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra entre esas atribuciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de ciertos instrumentos de gestión de cambio climático, como son los instrumentos nacionales, la contribución determinada a nivel nacional, la estrategia climática de largo plazo y también algunos planes sectoriales que están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, como puede ser el plan sectorial de biodiversidad, por ejemplo, que es el típico ejemplo que se da. Asesorar al Ministerio de Medio Ambiente en la dictación de esos instrumentos es función del ETIC, pero también el Ministerio de Medio Ambiente tiene a su cargo ser contraparte técnica de los otros instrumentos, de los otros planes sectoriales, y por lo tanto, tanto de adaptación y mitigación, y por lo tanto el ETIC también asesora al Ministerio de Medio Ambiente en ese rol de contraparte técnica, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Quiénes integran el ETIC? Bueno,
Desde ya comentarles que el ETIC se encuentra regulado en el artículo 23 de la Ley Marco de Cambio Climático, y en el artículo 23 no se establece una regulación específica de su integración. Por lo tanto, aquí existen ciertos márgenes de movilidad para el reglamento. Y se define en cualquier caso que la presidencia del ETIC y su secretaría técnica están radicadas en el Ministerio de Medio Ambiente. Y a propósito de sus integrantes, como les decía, no, la norma no se pronuncia expresamente. Y la norma que nosotros estamos proponiendo en el reglamento básicamente contempla que el ETIC estará integrado por, primero, los ministerios del artículo 17, que son aquellos ministerios que la ley define como autoridades sectoriales, que tienen una competencia específica en materia de cambio climático. Esas autoridades sectoriales, esas carteras de Estado tienen que estar sentadas a la mesa del ETIC. Enseguida, otros ministerios que la ley marco de cambio climático se refiere, pero no específicamente en su artículo 17, es decir, otras autoridades, pero que no son categorizadas como autoridades sectoriales. Esos ministerios también deben estar sentados a la mesa. Y finalmente se entrega la posibilidad de que otros ministerios, distintos de las dos categorías anteriores, u otros servicios públicos, digamos, que tengan competencia a nivel nacional, se integren a este organismo mediante la solicitud a su presidencia o bien a través de que la presidencia los invite a participar. Y ahí se encuentran una serie de no solo ministerios, sino que también una serie de otros servicios públicos. Y además se contempla la posibilidad de que a las distintas sesiones del ETIC se invite a participar a otros actores, sea que sean públicos o privados, cuyo punto de vista se estime necesario de conocer en una determinada sesión. De tal manera de, como les digo, tener en estas discusiones la mayor cantidad de información posible. La representación del ETIC debe seguir reglas de paridad. Existen reglas que fomentan la especialización, es decir, que quienes integren el ETIC, los profesionales que asistan a las reuniones del ETIC, sean aquellos profesionales que cuentan con las capacidades en materia de cambio climático y que no sean funcionarios, digamos, de otras disciplinas o de otras materias, porque justamente lo que se pretende es que sea una discusión de alto contenido técnico. Y también se fomenta la comunicación intrainstitucional, porque muchas veces el profesional que integra el ETIC no dialoga necesariamente con su autoridad y por lo tanto las instituciones después suelen tener, o ha pasado que tienen dos opiniones sobre un mismo tema, y la idea es que eso no ocurre y por lo tanto se contemplan normas para fomentar esa comunicación y esa coherencia institucional. Normas generales de funcionamiento: se contempla que el ETIC pueda funcionar en pleno y en comisiones, se contempla que se genere una planificación anual, sesiones ordinarias y extraordinarias, y que esas sesiones consten en actas. Y por último, como les comentaba, existe dentro de las funciones del ETIC aquella que dice relación con asesorar al Ministerio de Medio Ambiente en la, por una parte, elaboración y dictación de instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional, y también en este rol de contraparte técnica que le corresponde jugar al Ministerio de Medio Ambiente. Y por lo tanto, se diseña en este reglamento un procedimiento especial para el conocimiento y pronunciamiento del ETIC en materia de instrumentos de gestión del cambio climático. Este procedimiento, muy a grosso modo, como todo otro procedimiento administrativo, tiene una etapa de iniciación, tiene una etapa de instrucción, se abren plazos complementarios si es que la etapa de instrucción no resulta suficiente, y concluye con su etapa de finalización a través de un informe que posteriormente forma parte del expediente público, por supuesto, y que es parte de los insumos que la autoridad política tiene que tener a la vista al momento de decidir aprobar o rechazar un determinado instrumento. Cuando el equipo técnico interministerial para el cambio climático debe actuar respecto de los instrumentos de gestión de cambio climático, cuando el reglamento procedimental lo diga, ustedes van a encontrar, y como les comenté, dentro de las etapas de elaboración de un determinado instrumento, se, digamos, dispone que los instrumentos deben ser enviados, entre otros organismos, al ETIC, algunos instrumentos, no todos, eh, por un tema de carga de trabajo, no se le pueden enviar todos los instrumentos de gestión de cambio climático al ETIC. Entonces dispusimos que de manera obligatoria algunos instrumentos van a ir al conocimiento del ETIC, que son básicamente los instrumentos de carácter nacional y sectorial, y otros instrumentos el ETIC también los puede conocer a solicitud de parte, por ejemplo, algún comité regional de cambio climático que estuviera interesado que el ETIC conociera esos instrumentos. También está contemplada esa posibilidad. Y respecto de otras materias que digan relación con las otras funciones del ETIC, bueno, la presidencia puede, a través de su planificación anual y las distintas sesiones, poner en tabla estos temas y abordarlos. Eso es el reglamento del ETIC a grosso modo. Y por último, y esto es probablemente la materia que más interés despierta entre ustedes,
Están los comités regionales para el cambio climático, y acá sí vamos a entrar con un poco mayor de detalle en qué es lo que son, qué es lo que hacen, quiénes lo integran, cómo y cuándo operan, cuál es la propuesta que nosotros traemos para que ustedes la comenten, para que ustedes la observen, para que la lean con detención y por supuesto nos hagan llegar todas las recomendaciones que consideren necesarias, porque justamente para eso es este proceso. Esta es una foto, digamos, del Corec de los Lagos que sesionó con su nueva integración hacia finales del año pasado y que ya nos da cuenta, y yo creo que muchos de ustedes, por supuesto, están en un proceso similar, en que esto ya está empezando a operar. Por supuesto que va a tener ripios al principio, porque es una política pública que no solamente es novedosa en Chile, sino que es novedosa a nivel mundial. La Ley Marco de Cambio Climático chilena es pionera a nivel mundial. Son muy pocos los países que cuentan con este tipo de institucionalidad y por lo tanto tenemos que ir haciendo camino al andar y tenemos que ir aprendiendo de las distintas experiencias que se van teniendo. Justamente por eso que es tan importante la opinión de ustedes eh, sobre esta materia. Así que, sin más, entremos a los core. Lo primero es que el reglamento nos ofrece una definición y el objeto principal de los core. Eh, por supuesto, al alero de lo que señala el artículo 24 de la Ley Marco de Cambio Climático, que es la norma que regula estos organismos, se establece que están presentes en cada una de las regiones del país, son organismos colaboradores también en la gestión del cambio climático, y su objeto principal es promover y facilitar un desarrollo regional y local bajo en emisiones de carbono y resiliente al clima, a través de las distintas herramientas de gestión del cambio climático a nivel regional y local. Como ustedes podrán ver, eh, el objeto principal del COREC es el cumplimiento y la meta de la Ley Marco de Cambio Climático, pero, es decir, un desarrollo regional y local bajo en emisiones o la carbono neutralidad y la resiliencia al clima, pero a nivel regional. Ese es el objeto principal de los COREC, regional y local. ¿Cuáles son las funciones específicas de los COREC? Por supuesto, ustedes pueden encontrar el detalle de cada una de estas funciones en el reglamento, pero es importante notar algunas cuestiones. Lo primero, y esto es central, que lo entendamos porque la ley no es todo lo clara que debiese ser al efecto, pero cuando uno hace una lectura sistemática de la ley, este mandato se encuentra de manera muy clara. La principal función de los COREC es la elaboración y actualización de los planes de acción regional de cambio climático. Eso es el principal objeto y no nos debe caber ninguna duda de que el mandato legal es ese. Pero, por supuesto, no es lo único que se le encarga a los COREC. También los COREC tienen que jugar un rol en la coordinación de la elaboración y actualización de los planes de acción comunal de cambio climático. Este rol de coordinación que yo les comentaba hace un rato, de mirar la foto completa de lo que está pasando en su región, de tal manera de que los instrumentos vayan conversando entre ellos. También tiene a su cargo la creación y fortalecimiento de capacidades, por supuesto el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia de cambio climático, como un promotor de estos aspectos, por supuesto, siempre dentro del ámbito de competencia de cada una de las instituciones que lo integran. La coordinación junto a las municipalidades de la creación de mesas territoriales de acción por el clima que, digamos, vayan siendo instancias que la propia ley las crea, para que los territorios vayan levantando los temas y vayan insumando el trabajo de los COREC. También tiene a su cargo la coordinación de las relaciones intersectoriales e interregionales, digamos, porque justamente es un organismo colegiado que tiene a los distintos sectores sentados a la mesa y por lo tanto tiene ese rol articulador. Pero también es importante entender, y yo entiendo que todos estamos plenamente conscientes de que, por ejemplo, hay ecosistemas que no tienen que ver con las fronteras regionales, sino que van mucho más allá. Y por lo tanto se requiere que los COREC también tengan un diálogo entre ellos, justamente para ver cómo abordan los distintos problemas y, digamos, son estas las instancias de coordinación para esos efectos. También tiene que ver con colaborar con los distintos organismos a nivel regional para que se integre la variable de cambio climático en las distintas políticas públicas, sea en los instrumentos de planificación territorial, sea en la evaluación de proyectos de inversión o sea en los programas de inversión pública. Por supuesto, las atribuciones legales están correctamente y claramente radicadas en distintos organismos y no se trata de entregar aquí al COREC atribuciones que no tiene, pero sí tiene un rol de colaboración para que los temas de cambio climático empiecen a formar parte de esos distintos procesos de política pública. Enseguida, por supuesto, tiene a su cargo la búsqueda y la movilización de recursos, porque son políticas públicas que, por supuesto, involucran ese tipo de gestiones. Y por último, tiene la función de constituirse como un interlocutor entre el nivel regional
y el nivel nacional, relevando las necesidades y las oportunidades que se presentan en los determinados territorios para poder enfrentar el cambio climático. Eso es lo que el reglamento orgánico en este caso propone como funciones de los COREC, siempre teniendo presente que la principal es la elaboración y actualización de los planes de acción regional de cambio climático. Habiendo hablado de el qué es y qué es lo que hace un COREC, a continuación corresponde que entremos en quizás la materia que es más compleja que queda entregada a este reglamento, que es el problema de la integración de los COREC. El contexto de la integración es que el artículo 24 de la Ley Marco de Cambio Climático eh, establece una integración muy concreta, a diferencia de lo que yo les comentaba del ETIC, que no se pronuncia respecto a su integración. En este caso la ley es muy clara. Eh, Desde ya, recordarles que la integración de los COREC del artículo 24 está dada por el gobernador o la gobernadora regional, quien preside la instancia, por el delegado o la delegada regional también, por las secretarías regionales ministeriales de los ministerios que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, por dos representantes de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil presentes en la región, y por uno o más representantes de las municipalidades. Esa es la integración que nos proponen. No nos podemos mover de ahí. Conocemos, porque lo hemos discutido con ustedes nos han hecho muy presentes estos puntos y por supuesto que es algo que tenemos sobre la mesa al momento de definir este tipo de cuestiones, que es un problema. Pero es un problema al menos en tres dimensiones y es importante que los diagnostiquemos adecuadamente para luego abordar las soluciones. Lo primero es que la integración de los COREC adolece de un problema de inestabilidad estática. Le llamamos inestabilidad estática porque si uno saca una foto del COREC, vamos a ver que, vamos a notar muy claramente que los distintos integrantes dependen de manera más o menos directa de elecciones populares de distintos niveles y que por supuesto pueden perfectamente pertenecer a sectores políticos distintos. Esto es así porque los gobernadores o las gobernadoras regionales dependen de una elección popular y por lo tanto pueden pertenecer a un u otro sector político. Esto es así porque las seremías dependen de un gobierno central que es electo por elección popular, que también puede pertenecer a uno u otro sector político, y las municipalidades exactamente lo mismo, también sus alcaldes, alcaldesas y concejales pertenecen a distintos sectores políticos y que alcanzan o, digamos, eh, obtienen sus cargos a través de elecciones populares. Eso ya es un problema de inestabilidad estática que es importante tener encima de la mesa desde ya. Pero también tenemos un problema de inestabilidad dinámica, y con esto nos referimos a que ya, si no solo nos fijamos en la foto, sino que le sacamos un video a la integración de los COREC, vamos a notar que estas elecciones populares se celebran en momentos distintos. Y por lo tanto, la inestabilidad dinámica de los COREC está dada porque es un organismo al cual están constantemente entrando y saliendo distintos integrantes, digamos. Sería quizás más fácil hacer un traspaso entre los distintos temas si es que los COREX se dejaran de integrar como un gobierno en que entran y salen todos sus integrantes en un mismo momento. Pero sabemos que los COREX no son así y van a haber años particularmente intensos en que van a ir entrando y saliendo y por lo tanto ese es un problema que es necesario tenerlo consciente, ser conscientes de esto desde ya, porque si no se afecta la estabilidad de las políticas públicas y sobre todo políticas públicas que en el caso de la ley marco de cambio climático están pensadas en el largo plazo, digamos. Piensen que estamos hablando del año 2050 y por lo tanto se requiere de un trabajo, una mirada a largo plazo que justamente se ve dificultada por este tipo de inestabilidades. Y por último, lo que yo les comentaba es que la integración de los COREC a partir del artículo 24 está diseñada de una manera restrictiva, puesto que deja fuera, en principio, a una serie de actores que actualmente integran los COREC y que por supuesto ustedes nos han manifestado las dificultades que esto genera al momento de enfrentar la política pública. Para cada uno de estos problemas hemos diseñado una respuesta y que queremos compartir con ustedes, sobre todo sus fundamentos para que ustedes la comprendan y nos hagan llegar sus observaciones y sus comentarios con esos antecedentes sobre la mesa.
Yendo más al detalle, sabemos, ya les comenté que los COREC están integrados por el gobernador regional, hay una secretaría técnica cuyo rol está encargado al Ministerio de Medio Ambiente a través de su seremía, que se integra también por el delegado o la delegada presidencial regional, por las seremis del Consejo Ministro para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, por los representantes de la municipalidad y los representantes de la sociedad civil. Adelantarles desde ya que el mecanismo que se propone para integrar a las municipalidades es que se escojan 2 alcaldes o alcaldesas por provincia en cada uno de los colegios. Esa es la propuesta y en la lámina siguiente les voy a explicar con total detalle cómo fue que arribamos a esta propuesta, eh, cuáles son los fundamentos detrás de ella, para que luego ustedes, como les comentaba, la puedan revisar con mayor detención. Y respecto de los representantes de la sociedad civil, lo que se propone es la elaboración de un registro público regional de organizaciones de la sociedad civil, en que sean ellas mismas quienes escojan a sus representantes, a sus 2 representantes, de conformidad al mecanismo que también les voy a contar en láminas siguientes. En este punto, notar que centrarnos en el problema de la integración restrictiva. Eh, Como sabemos, o como lo podemos ver en el artículo 24 de la ley, en principio uno diría quedan fuera de esta integración de los COREC una serie de actores que son demasiado relevantes. Un primer mecanismo para poder incorporar a estos actores, para que poder tener sentados a la mesa los distintos puntos de vista que son necesarios para la elaboración de un instrumento de gestión de cambio climático, es la posibilidad de incluir participantes en las sesiones de los COREC que tengan derecho a voz. Eh, el, derecho el derecho a voto se deja reservado para aquellos integrantes que son los que establece el artículo 24, pero abrimos la posibilidad de que a estas sesiones puedan sumarse distintas instituciones con derecho a voz. La ley marco de cambio climático, de nuevo en su artículo 24, le entrega esta atribución o esta facultad a los consejeros regionales y a los integrantes del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente. Ellos, digamos, por decirlo así, por derecho propio, por solo ministerio de la ley, tienen la posibilidad de participar de estas sesiones con derecho a voto, con derecho a voz, perdón. Pero nosotros a través del reglamento estamos abriendo la posibilidad para que la presidencia del organismo y su secretaría técnica puedan extender la invitación a otras organizaciones que se considere necesario que estén sentados a la mesa en una determinada sesión para abordar un determinado problema. Eso es una primera respuesta al problema de la integración restrictiva que tienen los COREC para que empecemos a abrir canales de participación a los distintos actores que están quedando fuera. Eso como primer punto. Pero además se abre justamente en esta misma línea la posibilidad de crear un equipo técnico asesor al alero de los COREC. Equipo técnico asesor que, a diferencia de la mesa de los COREC, en que es un organismo que está pensado para que las autoridades titulares de cada uno de sus integrantes estén sentados a esa mesa y voten o discutan las cuestiones que tienen que discutir, se genera su alero, el reglamento crea al alero de este COREC un equipo técnico asesor, una mesa en la cual estén sentados no solamente los profesionales técnicos de cada una de las instituciones que integran los COREC, sino que todo otro tipo de actores cuyo insumo técnico sea necesario para la elaboración de un instrumento de gestión de cambio climático. Esta es una segunda respuesta que nosotros abrimos para poder superar el problema de la integración restrictiva que tiene los COREC, como les comentaba, de tal manera de que, por ejemplo, que es el caso que más se comentan, la academia, las universidades que están presentes en las distintas regiones puedan influir, como lo han hecho hasta ahora, puedan incidir con sus conocimientos en los contenidos de un determinado instrumento, en este caso de los planes de acción regional para el cambio climático. Tanto a partir de la posibilidad de participar con derecho a voz de las sesiones de los COREC, como también de integrar este equipo técnico asesor, es que creemos que se salva el problema de la integración restrictiva y estamos asegurando que todos los actores que son necesarios para este tipo de política pública estén sentados a la mesa. Entremos ahora al mecanismo de selección de representantes de las municipalidades. Yo les comentaba que la Ley Marco de Cambio Climático es muy específica al señalar la integración y dentro de esta integración nos habla de uno o más representantes de las municipalidades o asociaciones de municipios. Entonces, bueno, ahí nos deja un mundo, porque dice, bueno, al menos tiene que haber uno, pero no sabemos cuántos, no sabemos cómo, no sabemos quiénes, etc. Y yo cada vez que explico esto, lo explico de la siguiente forma.
Cuando uno estudia los sistemas electorales, sea el sistema electoral que sea, generalmente uno piensa en los sistemas electorales de elecciones populares a gran escala, pero en realidad hasta las elecciones de presidente curso existe un sistema electoral, digamos. Cuando uno piensa un sistema electoral, lo primero que uno le enseñan en la universidad no es que, perdón, es que no existen mejores sistemas o no existe el sistema electoral correcto. No existe un mejor sistema que otro. Lo que existe son objetivos a alcanzar, principios que seguir. Y cuando uno tiene claro los objetivos, cuando uno tiene claro los principios, recién ahí se empieza a preguntar cuál es el sistema de elección que más se ajusta a los principios o a los objetivos que nosotros queremos alcanzar. En este caso, en ese contexto, nosotros definimos como principios o objetivos a alcanzar estos tres: la gobernabilidad de los COREC, la territorialidad del organismo y la mantención de los equilibrios políticos de la región también en este organismo. Estos son los tres principios que nosotros creemos que son relevantes a tener en cuenta. Y a partir de estos tres principios nos vamos a ir haciendo preguntas para poder llegar a la respuesta final de cuál es el mecanismo propuesto, que ya se lo adelanté en en láminas anteriores. Lo primero a preguntarnos es, ¿son todos los municipios? Porque la norma nos señala que es uno o más representantes. Entonces, bueno, son todos los municipios. Y ahí lo primero que nos entra a jugar es el principio de gobernabilidad, a partir del cual se espera que el COREC pueda enfrentar los desafíos que tiene, pueda tener un mecanismo de gobernanza y una integración que le permita ser eficaz en la resolución de los temas que tiene a su cargo, que pueda dar respuesta a los problemas. Y cuando pensamos el nivel en la integración de los municipios, si es que fueran todos los municipios, tenemos regiones que tienen más de 50 municipios. Y eso nos genera un doble problema. Y no solamente 50, hay otras regiones que tienen 30 y así. Hay otras regiones que efectivamente tienen menos, pero en general también hay regiones que tienen muchos actores sentados, muchos actores, muchos municipios. Y eso nos genera un doble problema. Por una parte, que tener un organismo que es un organismo tomador de decisiones concretas como este, integrado por más de 60 integrantes, la verdad es que el principio de gobernabilidad queda bastante debilitado. Pero no solamente por eso, sino que además porque los COREX son una instancia, un organismo colegiado en el cual el espíritu de la ley, y eso basta con leerlo, es que estén sentados a la mesa los distintos sectores. Hay representantes del nivel regional, el nivel regional es quien lidera esta instancia, pero también hay actores, y la ley así lo pensó, para que hayan actores de nivel nacional que puedan velar por la consistencia entre los distintos instrumentos, y también que hayan actores de nivel local para que también se pueda velar por la consistencia de los instrumentos locales y la retroalimentación necesaria, digamos. Pero si nosotros tuviéramos sentado a la mesa 50 municipios, esos equilibrios definitivamente se rompen, porque estos organismos están diseñados para tomar decisiones, en este caso por mayoría, por votaciones, y el componente local estaría absolutamente sobre representado y eso desvirtúa el organismo en los términos que está pensado. Y por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta, ¿son todos los municipios? La respuesta es no, no son todos los municipios. Definido eso, bueno, entonces tenemos que preguntarnos cuáles. Si ya que no van a ser todos, ¿cuáles? Y ahí es donde pensamos el principio de territorialidad. Y la idea es responder a la siguiente idea, a la siguiente lógica. Eh, en una misma región, ustedes por supuesto lo saben mucho mejor que yo, existen distintas realidades. Y por lo tanto, sentados a la mesa de los COREC, es importante que esas distintas realidades estén representadas en la mayor medida posible. Por supuesto, articulando este principio con los demás principios que les estoy comentando. Y ahí no tenemos que inventar la rueda, lo que tenemos que mirar es la división político-administrativa de nuestro país, y ahí vamos a encontrar básicamente tres niveles: el nivel regional, el nivel provincial y el nivel local. El nivel local está descartado porque si eligiéramos el nivel local a nivel de territorialidad, llegaríamos a la conclusión de que tendrían que estar todos los municipios sentados a la mesa y sabemos que ese no es la respuesta. Si escogiéramos el nivel regional, tendríamos básicamente un actor a nivel regional y no tendríamos estos matices de las distintas realidades territoriales. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Las provincias. Y en las provincias, si bien es cierto que al interior de una provincia también hay distintas realidades, lo cierto es que es un mucho mejor proxy para esa realidad a nivel regional que lo que sería un representante regional y nos permite entregar una gobernabilidad y una gobernanza distinta al organismo que si escogiéramos el nivel local. Entonces, por lo tanto, de nuevo, no, la representación no va a estar dada por todos los municipios,
sino que va a estar dada a nivel provincial en los COREC. Pero nos queda una pregunta por resolver, o dos preguntas por resolver, que es el cuántos dentro de esas provincias y el cómo. La territorialidad ya la fijamos a nivel provincial y dentro de ese nivel provincial eh, el siguiente principio es mantener los equilibrios políticos. ¿Por qué? Porque sabemos que los municipios son, digamos, autoridades que son electas por elección popular. En las elecciones populares compiten determinados sectores políticos y es importante para que sea un organismo en el cual estén todos los sectores sentados a la mesa, que se mantengan esos equilibrios políticos presentes en la región. De tal manera de que un sector no quede sobre representado por sobre otro. Y para eso, la alternativa era, bueno, elegimos un municipio por provincia. Si elegimos un municipio por provincia, resulta que el sector ganador se lo lleva todo, y en ese sentido, un sector político quedaría con el 100% de los cargos o de los representantes en los COREC y el otro sector quedaría con cero. Para mantener ese organismo, ese equilibrio en la mayor medida posible, también respetando los otros dos principios, es que definimos que van a ser dos por provincia y se elegirán por mayorías. Las dos primeras mayorías entre la elección que se celebre en las determinadas provincias, bajo las normas que ya les voy a comentar, van a ser quienes representen a los municipios en los COREC. Y así es como llegamos a que los representantes de las municipalidades que van a integrar los COREC son dos alcaldes o alcaldesas por provincia. Como les comentaba, ¿cuántos? Son dos representantes por provincia. ¿Quiénes pueden postular alcaldes o alcaldesas en ejercicio? ¿Cómo se van a elegir? Va a ser una elección que se va a desarrollar por provincia y van a resultar electas las dos primeras mayorías. ¿Quiénes votan? Los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas en ejercicio. ¿Y cuándo? En la primera sesión siguiente a la fecha en que asuman las autoridades municipales y por lo tanto duran 4 años en este cargo de representación en los COREC. Ese es el mecanismo. Desde ya comentarles que se establece en el reglamento la atribución para que sean los propios COREC, liderados por los gobiernos regionales, quienes diseñen las bases y los detalles operativos de estas elecciones. ¿Por qué? Porque un principio que es transversal a los reglamentos es que el reglamento debe ser una estructura, debe ser un lineamiento general, pero no puede ser una cuestión rígida, sino que tiene que entregar los mayores espacios de flexibilidad posible para que las regiones adapten estas normas a su realidad. No sacamos nada con generar un reglamento desde Santiago y dar instrucciones si no somos quienes conocemos la realidad del territorio y por lo tanto, si bien es importante que exista alineamiento a nivel nacional para que estén todos los organismos funcionando más o menos bajo las mismas reglas, es importante entregar esos espacios de flexibilidad y este es uno de esos ejemplos. Esta es una tabla en la que ustedes pueden observar, digamos, cómo operaría este sistema. Acá tenemos a las distintas regiones, tenemos en la segunda columna el número de provincias por región, que ustedes van a encontrar desde 2 a 8 provincias en el caso de la región de Valparaíso. Tenemos el número de comunas por región, y aquí es lo que yo les comentaba. Si bien tenemos, por ejemplo, la región de Arica, que tiene 4 comunas, tenemos la región de Valparaíso, que tiene 38 comunas, la región metropolitana, que tiene 52 comunas, y así suma y sigue, digamos. De hecho, hacia abajo ya todas las comunas, todas las regiones tienen un número alto de comunas, y por lo tanto eso presenta el problema para la gobernabilidad que yo les comentaba, digamos. O sea, esos COREC tendrían problemas serios para la toma de decisiones si es que lo integráramos por todos los representantes por todas las comunas, digamos. Y en la última columna ustedes pueden encontrar cómo operaría el sistema, cuánto número de representantes por municipales habría en los COREC con esta regla. Y acá los números van desde 4 en las regiones que tienen menos provincias, hasta 15 en la región de Valparaíso, que por supuesto sigue siendo un número alto, pero no son 38, 12 en el caso de la región metropolitana, y no 52, etcétera. Acá desde ya notar que una pregunta que ha salido en otras reuniones, que el número 15 de la región de Valparaíso está dado porque la región de Valparaíso tiene una provincia que tiene una sola comuna, que es Isla de Pascua, entonces por lo tanto no pueden haber dos integrantes, y por eso que en ese caso queda un número impar, por si habían notado esa sutileza. Eso sería cómo operaría el sistema cuando estuviera en régimen, y de esta manera se filtra el número de comunas. Eso respecto de los mecanismos de representantes de las municipalidades. Los mecanismos de representantes de la sociedad civil, como les comentaba, es a partir de un registro público de organizaciones presentes en la región.
Y la idea es categorizarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad civil, entendido en un concepto amplio, existen distintos sectores en su interior. Por una parte podemos encontrar a la academia, podemos encontrar al sector productivo o los gremios empresariales, podemos encontrar a los sindicatos, podemos encontrar a las organizaciones no gubernamentales y también otras organizaciones locales como son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, etc. Distintas categorías de organizaciones de la sociedad civil. Categorías que representan puntos de vista distintos, digamos, y que por lo tanto es importante tener en consideración a la hora de pensar un mecanismo de integración. Siempre en el contexto de que lo que estamos tratando de hacer es dar respuesta al problema en el que nos metió el artículo 24, que es que son dos representantes de la sociedad civil. Como les digo, ese es un número que nosotros no inventamos, es un número que está dado por la ley, es un número que tiene razones de fondo, pero del cual no nos podemos apartar al momento de regular. Solamente el reglamento, la ley nos da la posibilidad de establecer los mecanismos para seleccionar a estos dos representantes. Em, y el sistema básicamente opera en que se escogerán dos representantes que durarán 2 años en su cargo de representantes al interior de los COREC, y estos representantes deben pertenecer a categorías distintas de estas categorías que se contemplan en el reglamento, perdón, en el registro público de organizaciones de la sociedad civil. Eh, el orden en que estas categorías van a ir accediendo a estos cargos de representación, el reglamento lo dispone que se va a determinar por sorteo. Y cómo opera, digamos. La totalidad de organizaciones que se inscriban en este registro, los COREC van a abrir estos registros, las organizaciones de la sociedad civil se van a ir a inscribir en estos registros, van a seleccionar la categoría a la que más se adapta su organización, y dentro de la totalidad de organizaciones que se inscriben, se va a generar una votación entre aquellas organizaciones que pertenezcan a la categoría a la cual le corresponde integrar en ese periodo el COREC. Eh, Van a votar por la categoría 1 y por la categoría 2 y se van a resultar electas la mayoría de, digamos, la organización que más votos obtenga en cada una de esas categorías. La elección se va a efectuar en la sesión siguiente a que se escojan los representantes municipales, pero en este caso duran 2 años en su cargo. Por ponerles un ejemplo, con esto quizás les puedo clarificar en mejor medida el mecanismo. Supongamos que tenemos 5 categorías, porque el reglamento entrega la posibilidad de abrir más categorías, pero supongamos que estamos operando con estas 5 categorías que yo les comenté. A través de sorteo se va a determinar que en el primer periodo de representación, es decir, los 2 primeros años, la categoría 1 y 2 van a estar sentadas a la mesa del colegio. En el segundo periodo les va a tocar a la categoría 3 y 4, y en el tercer periodo le va a tocar a la categoría 5 y a la categoría 1 de nuevo. Y en el periodo siguiente a la 2 y a la 3 y así. Supongamos que la categoría 1 es la academia y la categoría 2 son los sindicatos. Entonces, la totalidad de organizaciones que están inscritas en todas las categorías van a ir y van a votar por una organización entre las que integran la categoría academia, por una universidad típicamente, de las que se hayan inscrito, y además van a votar por una organización de las que pertenezcan a la categoría sindicato. Las organizaciones que más votos saquen entre esas categorías van a representar a la sociedad civil en los COREC durante 2 años. En el periodo siguiente, esas dos categorías ya no van a poder participar en la elección, sino que les va a tocar a las dos siguientes categorías y así. Finalmente, con esto ya vamos cerrando, se establece un quórum para la toma de decisiones de los COREC, y acá se distingue entre las decisiones que tienen que ver con la aprobación de instrumentos de gestión para el cambio climático, en que son 15 votos en aquellas regiones con 6 o más provincias y por la mayoría de sus integrantes en las demás regiones. Y en todas las otras decisiones, en todas las otras vías, las decisiones se van a adoptar por mayoría simple de los integrantes del COREC presentes en la respectiva sesión. En cuanto a normas de funcionamiento, esto es sumamente flexible, esto solamente abre posibilidades, no establece un mecanismo de funcionamiento específico, sino que el reglamento señala que los COREC van a poder funcionar en plenos y en comisiones, van a poder generar planificaciones anuales, van a poder tener sesiones ordinarias o extraordinarias. Esas sesiones ordinarias y extraordinarias deberán constar en actas que posteriormente, por mandato legal, digamos, deben ser puestas a disposición de la ciudadanía. Esa es la presentación. Espero no haberlo abrumado demasiado con tanta información. Yo sé que son materias complejas y
cuesta quizás mantener la concentración, pero es importante que ustedes tuvieran el acceso a estos detalles, a estas explicaciones, porque muchas veces entrar en estos reglamentos, digamos, a ciegas es un poco más complejo. Solamente recalcarles la importancia que tiene para nosotros que ustedes nos puedan hacer llegar sus observaciones, que nos puedan hacer llegar sus comentarios. En muchos de esos casos ya hemos recibido muchos comentarios, y sobre todo con un ojo totalmente operativo, porque ese es el insumo que nosotros no tenemos desde Santiago. Claro, tenemos este mandato de diseñar reglamentos a nivel nacional, pero que ustedes nos digan, la atribución A resulta que no está tan bien diseñada, el mecanismo A resulta que en realidad lo podríamos ver de mejor manera, o bien el mecanismo C está muy bien pensado, pero tiene problemas operativos, entonces démosle una vuelta. Esos son el tipo de insumos que nosotros necesitamos, y que yo los insto desde ya a que nos puedan hacer llegar su observación, y por supuesto agradezco a quienes ya lo han hecho y a quienes están presentes y pudieron escuchar esta presentación. Quedo, por supuesto, a disposición de sus preguntas, para que Disculpa, conversemos ¿puedo decir sobre los algo? temas que sean de su relevancia. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias por la presentación. Sí, vamos a dar la palabra ahí para que vayan pidiendo levantando la manito para pedir la palabra, y hay una pregunta también en el chat, Fernando, sobre por qué solo los alcaldes en el caso de los municipios y no podría ser un consejo. Solo que yo no tengo acceso al chat. Particular, sino que tenía el país entero y hacer su cuenta. Ahí podemos ir organizando bien. Sí, Yo te dimos algunas palabras y después, ¿cómo hemos funcionado en la otra? Sí, yo voy dando las palabras, así que para que vayan levantando la mano, y está primero María Teresa Vélez. La verdad es que yo fui la que coloqué en el chat el tema de los concejales. Yo fui particularmente concejala 8 años y medio en San Pedro de Atacama, y además porque siento, es una institucionalidad bastante consolidada. Los concejales son elegidos por votación popular, no solo los alcaldes. Por lo tanto, también tiene una representación ciudadana y de un escalafón probablemente inclusive más bajo, porque el primer acercamiento hacia la ciudadanía es el concejal y la concejala. Entonces, siempre se les omite como autoridades electas dentro de todos los procesos. Entonces, siento que la representación de las municipalidades, solo considerar a los alcaldes es como seguir posicionando las mismas élites y dejar afuera a un segmento súper importante de representación popular, que son ellos. Y además, en consideración a que, por ejemplo, podría perfectamente ser representante, y que es una propuesta, por cierto, pero ahí se debe entender y definir, cada región tiene sus asociaciones, y las asociaciones están compuestas por capítulos de concejales, que lo preside el concejal electo por sus pares y que es el presidente del capítulo. Acá en Antofagasta, por ejemplo, tenemos al Carlito, que es el concejal de Sierra Gorda, es presidente de los concejales, y en el caso de los alcaldes, en este caso está dividido en dos. Este año dura el alcalde de Norambuena y el próximo empieza Marcelino. O sea, este mismo año, perdón, empieza Marcelino. Entonces, como para buscar mecanismos que nos permitan, en el fondo, que haya efectiva participación de las municipalidades, pero no debemos dejar afuera o exentos a los y las concejalas y los concejales, porque creo que siempre se les omite. Es como a veces pasa con los consejeros regionales. Afortunadamente aquí en la región el gobernador tiene un muy buen nivel de compromiso con ellos, entonces los involucra, pero en otros momentos hemos visto que eso no pasa. Entonces siento yo que en esto hay que considerar el modelo para no omitirlo. Son autoridades electas y necesitan y merecen también el lugar que para esos efectos ellos requieren. Y lo otro, en relación al tema de las organizaciones de la sociedad civil, si bien es cierto hay que hacer un filtro, porque efectivamente hay organizaciones, yo no sé si es posible o no, porque tenemos organizaciones en todas las comunas, que haya a lo menos una por provincia. Siento que no sé si eso es posible o si por región va a ser, no sé. Hay que darle una vuelta a eso para que haya una buena, o que por lo menos haya una participación en la que nosotros podamos, no sé, pues, se elijan entre ellos y después en el fondo nosotros, de la elección que se envíe, votar y definir quiénes van a ser los representantes, pero que sean efectivamente
no sé, organizaciones de alto nivel de representatividad. No, a veces que hay organizaciones que ni siquiera a veces solamente son el papel, por así decirlo. Entonces, ahí hay que darle muy bien a la vuelta a cómo elegimos representación que tenga efectiva de carácter ciudadano. Eso. Muchas gracias. Ahí tomamos nota de la consulta y le damos la palabra de inmediato a Sandra también. Sí. Hola, ¿se escucha? Hola Sandra, te escuchamos súper bien. Gracias. Oye, mira, en el tema de los planes de acción, hay planes de acción que son de nivel comunal y se supone que hay ahí algún apoyo en términos de recursos de medios humanos para que los municipios puedan elaborar estos planes. Pero no sé cómo y a qué hora van a conversar estos planes comunales con los planes regionales. Pareciera como que, y puede que me equivoque, en realidad a través de la presentación me han dado respuesta a varias dudas que tenía, pero los planes comunales pareciera que lo que van a hacer es como reflejar en el nivel territorial lo que ya se definió en los niveles regionales. Si no es así, me lo cuentan, porque debiese, en mi opinión, ser distinto y subir desde los niveles comunales insumos para la definición de los regionales. Eso por una parte. Y lo otro, respecto de quienes los integran, iba a plantear algo muy parecido a lo que estaba planteando la Seremi de Economía, María Teresa, respecto a la representación de los municipios. Pero además de eso, creo que en las zonas o territorios en donde hay áreas de desarrollo indígena, debiese considerarse la participación y representación de las áreas de desarrollo indígena sin entrar a competir en una votación con organizaciones, con otras organizaciones. Y eso, lo otro quedó respondido. También hay que también hacerles notar, yo trabajo, soy directora de la Asociación de Municipalidades de la región de Antofagasta. Hay territorios en donde hay asociaciones de municipalidades. Quizás, claro, ahí la representación por encargo de las autoridades políticas. Ahora, en las macrozonas hay también una asociación, alguien tiene el micrófono ahí, en las macrozonas también hay asociación de municipalidades en algunas macrozonas. En la macrozona norte está la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile. Eso para que lo tengan como dato, tal vez puede ser un mecanismo interesante. Pero en particular lo de las áreas de desarrollo indígena y lo de los planes comunales. Perfecto, gracias Sandra. Y por último, en esta ronda al menos, le doy la palabra a Jerovam Castro. Hola, buenos días, ¿me escuchas bien? Hola, buen día. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Jerovam de Copiapó, del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de Atacama. Mira, yo quería preguntar sobre el tema de los reglamentos y el tema de los avances de los planes regionales. En el caso de nuestra región, participando en algunas reuniones de la comisión, se estableció o pude ver que los planes regionales estaban en un nivel de visto bueno de los distintos integrantes del comité o de la comisión a nivel regional. Y en paralelo, los reglamentos estarían en el proceso de determinación, que es justamente lo que tú nos explicaste hoy día. Entonces, mi pregunta es saber cómo se van a sancionar o cómo se van a entender esos planes regionales que han ido avanzando tal vez un poco más proactivamente respecto de los reglamentos. No sé si me entiendes un poco la pregunta. Perfecto. Gracias ahí por las preguntas. Ahí le dejo a Fernando que nos responda. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. No sé si tú puedes silenciarlo. Creo que a alguien se le quedó. Yo reviso. Bueno, yo tengo fondo también. Puede ser yo.
No, no creo, me sale como que hay un micrófono abierto, pero no, no importa. Bueno, Teresa, Sandra y Germán, por supuesto, muchísimas gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Siempre les comento que a mí me encanta hablar de estas cosas, entonces pregunten nomás y vamos conversando. Ya, lo primero, ¿por qué no se pueden integrar los cores por los concejales? A ver, partamos de la base de que yo comparto contigo el diagnóstico respecto de la importancia que tienen los concejales y que por supuesto son autoridades electas, que además son electas por un sistema electoral que es particularmente proporcional a la ciudadanía. De hecho, justamente cuando uno compara sistemas electorales, el sistema electoral de los concejales suele ser el de mayor representatividad, justamente por el mecanismo de conteo de votos y por la cantidad de autoridades que se eligen, etc. Entonces, por supuesto que son un actor relevante. Actor relevante que nosotros quisimos incorporar. En algún minuto estaba sobre la mesa la idea de que no solamente los representantes en el CORE fueran alcaldes o alcaldesas, sino que también fueran solamente los alcaldes y las alcaldesas quienes votaran para poder elegir a estos representantes. En esa discusión, justamente salieron este tipo de puntos de vista y se decidió incorporar a los concejales en esa elección por justamente la representatividad que tienen y porque son una autoridad sumamente relevante en el ejercicio del poder a nivel comunal. Entonces, comparto absolutamente el diagnóstico. Ahora, la pregunta de por qué los representantes de los municipios no pudiesen ser concejales, bueno, a eso hay una respuesta como que tiene que ver mucho con las atribuciones legales que tienen concejales y alcaldes, digamos, son autoridades distintas y el líder de la institución a nivel comunal son los alcaldes. Son quienes tienen una serie de atribuciones ejecutivas, son quienes llevan adelante los procesos, por supuesto, en compañía de los concejales, y dada el tipo de trabajo que se requiere en los planes de acción regional, en este caso, es que se estimó que son los alcaldes las autoridades indicadas para poder estar sentados a la mesa, por supuesto. Ahora bien, los concejales forman parte de quienes, del universo de personas que pueden votar para poder escoger estos representantes. Y dentro del universo de votantes son muchos más que los alcaldes, entonces por lo tanto como concejales sus votos pesan mucho más como sector. Y tienen mucho que incidir, no, no es una participación menor, porque digamos, esto no es una votación abierta, esto es una elección entre representantes municipales. Entonces, en ningún caso la intención ha sido pasar por alto a los concejales, ni no considerar a los concejales, sino todo lo contrario, pero con el matiz de que, dada el tipo de trabajo que se requiere hacer con los planes de acción regional, los alcaldes son los más idóneos por las atribuciones legales que cuentan. Eso respecto a tu primera pregunta. Respecto a lo segundo, de por qué no se integran las asociaciones municipales, eso es algo que también estuvo sobre la mesa, pero tenemos básicamente dos problemas con las asociaciones municipales. No en todas partes existe una asociación municipal. Y por otro lado, que es más relevante aún que lo primero, es que las asociaciones municipales no necesariamente nos aseguran una igualdad de oportunidades para poder participar en estos cargos de representación a todos los territorios, porque justamente agrupan a algunos sectores, en algunos casos están agrupadas por afinidades políticas, en otro caso no están así, pero la realidad entre las regiones varía mucho y hay regiones en donde las asociaciones municipales no nos permitirían establecer una igualdad de oportunidades en el acceso a estos cargos. Ahora, dicho eso, por supuesto que las asociaciones municipales tienen un rol, pueden jugar con estas reglas, digamos. Como en todo sistema político, las reglas están dadas y los actores pueden interpretar estas normas para poder jugar el juego que se les propone. Y en ese sentido, las asociaciones bien pueden coordinarse para poder enfrentar este tipo de elecciones y coordinar a quienes ellos representan, digamos, para que voten en uno u otro sentido. O sea, hay un rol que tienen que jugar más bien implícito, más bien informal, si se quiere, en cómo operan con estas reglas. Pero en principio, entregarle derechamente a las asociaciones municipales la representación de los municipios genera este problema que yo te comento de igualdad en la posibilidad de acceder a los cargos. Respecto de las organizaciones de la sociedad civil, si es que pueden ser integradas por provincia, ahí tenemos un problema porque es lo que yo les comentaba en la presentación. Nosotros acá estamos tratando de diseñar el mejor mecanismo posible, pero
tenemos la limitante del artículo 24 de la Ley Marco de Cambio Climático, que eso nosotros no lo podemos cambiar, que son, en este caso, es que los COREC estarán integrados por 2 representantes o por 2 organizaciones de la sociedad civil, solo 2. Entonces, si yo me pongo a asegurar una por provincia, claro, hay algunas comunas, las menos, que tienen 2 provincias, pero ¿cómo lo hago en las que tienen 8? Me quedo fuera. Entonces, por lo tanto, nos puede perfectamente, y es un debate totalmente legítimo, que no nos guste el número, el número que se determinó a nivel legal, digamos. O sea, todos podemos estar de acuerdo en que 2 es poco. Eh, pero es lo que tenemos y a nivel reglamentario no lo podemos cambiar. Entonces, en ese marco, no hay mucho más que podamos hacer. Pero como les comentaba, conscientes de este problema, lo que hicimos fue diseñar mecanismos para que, además de la integración específica de los COREC, podamos abrir canales de participación para todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar. Entonces, en ese sentido, creemos que si bien está ese problema de la integración restrictiva, estamos dando respuesta y los puntos de vista van a estar sobre la mesa, los canales de participación están abiertos, ¿no? El hecho de que solamente sean 2 representantes de la sociedad civil no obsta a que sí puedan participar. Eso respecto de tu pregunta, Teresa. Sandra, respecto de los planes de acción comunal, ¿cómo y cuándo conversan con los planes de acción regional para el cambio climático? Y si es que la lógica está pensada para que los planes de acción regional básicamente le den órdenes a los planes de acción comunal y los planes de acción comunal solamente tengan que acatarlas. Como les comentaba al principio de la presentación, la idea no es esa, sino que la idea es justamente generar una relación de retroalimentación entre los distintos instrumentos. Por supuesto, porque la política pública está diseñada así y temporalmente quizás inició así, en una primera etapa, esta relación entre los instrumentos efectivamente va a ser más vertical. Eso va a ser así en la primera etapa de los instrumentos. Porque esta política pública inició con el Acuerdo de París, por allá por el año 2015, con la contribución determinada a nivel nacional, que es un compromiso de Estado. Compromiso de Estado que se fue materializando con los años y con mucho trabajo, porque es muy difícil sacar adelante este tipo de instrumentos, con una estrategia climática de largo plazo, con los planes sectoriales que ya se están empezando a elaborar, en algunos casos hay. Entonces, para poder dotar de contenido a los distintos instrumentos en los distintos niveles, efectivamente, en una primera instancia, probablemente va a ser más vertical. Pero una vez que los instrumentos ya estén creados y los instrumentos empiecen a funcionar, la lógica de la política pública es totalmente, digamos, de abajo hacia arriba, de que los planes comunales vayan insumando hacia arriba, de que los planes comunales vayan diciéndole a los planes regionales, oye, tú te tienes que adaptar por acá, lo que tienes que hacer es esto, los planes regionales lo mismo hacia los sectoriales hacia los instrumentos nacionales y así. O sea, la lógica es justamente de retroalimentación y de que cuando ya la política pública está instalada con los años, esto vaya funcionando no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Los mecanismos que tiene la política pública para poder asegurar esto es que las distintas instancias de coordinación están integradas por actores de los distintos niveles. En los planes de acción regional van a estar sentados a la mesa los municipios. Y no solamente con estos 2 integrantes por provincia, y que en algunos casos son muchos actores, que pueden ejercer un poder al interior de los COREC, sino que también en las distintas mesas de participación, en las influencias políticas que pueden ejercer, por supuesto, en los procesos de descentralización que se están llevando adelante, una serie de asuntos. Pero los espacios, los canales de participación y como los vasos comunicantes para que esta política pública no sea solamente de arriba hacia abajo, están. Pero claro, en un primer momento, porque la política pública tiene que instalarse, se ha ido instalando de arriba hacia abajo, porque, digamos, es la manera más quizás lógica para poder ir haciéndolo, de que esto se instale de una vez y que empecemos de una vez por todas a enfrentar el problema del cambio climático. La mirada nacional es sumamente relevante también, digamos, porque es una mirada estratégica, ¿no? La mirada local, si bien es sumamente relevante, también uno suele mirar la foto del problema que le toca ver, digamos. Entonces también es sumamente importante que hayan actores mirando el panorama completo. Pero claro, no sirve que solamente miren el panorama completo general, sino que también no pueden obviar el punto territorial. Y por eso que la política pública, y esto es una política pública pionera en este tipo de casos, en este tipo de materias, es sumamente descentralizada, es sumamente preocupada de lo territorial y está pensada para eso. Entonces,
De esa manera me parece que podemos responder esa pregunta. Respecto a los representantes de los municipios, en donde hay zonas, en áreas de desarrollo indígena, bueno, ahí tenemos un problema respecto de entregar cupos asegurados a determinados sectores de la población, que en algunos casos nos proponen asegurarle cupos a la academia, porque es muy relevante el aporte que tienen que entregar, en otros casos nos proponen entregarles cupos en este caso, a los pueblos originarios. Lamentablemente, como les comentaba de nuevo, la integración está dada por la ley, no nos podemos mover de ahí, y respecto de las organizaciones de la sociedad civil, son dos. Los COREC tienen la atribución de poder generar una categoría específica, por ejemplo, de pueblo originarios, sin ningún problema. Tienen esa atribución. Tienen esa atribución y por lo tanto podrían inscribirse ahí, podrían competir, van a tener su espacio asegurado en un determinado momento. Es decir, mecanismos hay para enfrentar esa situación, pero lo que no podemos hacer por mandato legal, no porque no queramos, es entregar un cupo reservado a una determinada organización porque nos genera una serie de problemas con las otras organizaciones y cómo nos sentamos a la mesa, etcétera. Digamos. Entonces ahí hay un problema que parte en la redacción del artículo 24. Creo que el tema de la Asociación de Municipios ya lo respondí y por último la pregunta de Jerovan sobre los avances de los planes regionales, cómo se van a sancionar, si es que estos ya están avanzando en relación al proceso reglamentario. Ahí lo importante de tener en cuenta es que las normas transitorias, si no me equivoco, el artículo 2º transitorio de la Ley Marco de Cambio Climático le da validez a todos los procesos de elaboración de instrumentos de planes de acción regional de cambio climático que ya se hayan iniciado previo a la entrada en vigencia de la ley. Y por lo tanto, se entiende que esos planes cumplen con los estándares legales si es que fueron iniciados previo a la dictación de la ley. Y ahí, claro, hay que ir viendo caso a caso, si es que el plan se inició antes, qué es lo que vamos a entender por iniciar antes un plan, etcétera. Ahí hay sutilezas que legalmente se pueden emplear para poder ir entendiendo a qué se refirió el legislador con esto, pero claro, eso, como te digo, esa es la norma, se le da vigencia a esos planes, pero tiene que ser analizado caso a caso. Si es que el plan fue iniciado de manera posterior, ahí lo que hemos ido recomendando es que se vayan generando los antecedentes, el levantamiento de antecedentes, el levantamiento de consultoría, o etcétera, lo que sea necesario, pero el diseño de los planes, claro, como que en realidad quedan en una etapa como media intermedia, de ver cómo se podrían llevar adelante. Mi recomendación es que echemos mano a la norma ahora del artículo 3º transitorio de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos señala que los organismos existentes al momento de dictarse la ley, es decir, los COREC vienen funcionando hace mucho tiempo, pueden seguir operando bajo las mismas normas que han venido operando hasta el momento, previo a que se dicten los reglamentos. Entonces, si ustedes venían operando con determinadas normas de funcionamiento, citaban a las reuniones de una manera, aprobaban determinadas decisiones con un sistema de toma de decisiones, puede ser por mayoría, por unanimidad, por mano alzada, por voto secreto, por lo que fuera, la ley marco de cambio climático le da validez a esos mecanismos de funcionamiento. Y por lo tanto, el mandato legal sería que ustedes puedan seguir diseñando sus planes de conformidad a las normas de funcionamiento que han tenido hasta el momento y que una vez entrada en vigencia la norma, o sea, los reglamentos, ahí sí se tienen que adaptar a los procedimientos que están diseñados en ese reglamento, que por lo demás no son tan distintos a los que en general han operado los COREC, porque justamente pasamos por un proceso de insumos en que fuimos viendo cómo operaban, porque la idea, como les digo, no es inventar la rueda, sino que sumarnos a esta política pública, mantener lo que haya que mantener, hacer las mejoras que vayamos identificando, etc. Con eso me parece que respondo a la primera ronda de preguntas. Gracias, Fernando. Sí, hay una mano más levantada de Pilar, que te doy el tiro la palabra, Pili, y que creo que podría ser la última considerando el tiempo para que no nos pasemos más y ser más tarde y ser respetuoso con el tiempo de todos, digo. Habían algunas consultas en el chat si íbamos a mandar la presentación, la grabación. Sí, yo tengo ahí la sistematización de los correos que se registraron por la plataforma, pero si no están ahí, no se inscribieron, les llegó el enlace por otro lado o no está seguro, pueden dejar igual su correo en el chat y yo reviso para hacerle el envío
de todo el material. Ahora sí, dale, Pili, nomás. Gracias, Brian. Gracias, Fernando. Bueno, punto focal de Coquimbo. Gracias a los colegas que están presentes. Mira, me quiero hacer cargo de una reflexión que hemos tenido al interior con algunos colegas de la región en relación a la representatividad territorial que debiera tener el COREC, ¿no? Y que también la ley, en el espíritu, ¿cierto?, de lo que significa hacernos cargo de aquellos territorios donde están los mayores impactos. Entonces me daba vuelta el tema de la ruralidad, por ejemplo, que tiene esta región. O sea, esta región tiene 15 comunas y la concentración urbana está en solo 3, ¿ya? Por lo cual gran parte de las comunas donde están gran parte de las variables tanto de amenaza y de vulnerabilidad están en territorios que son rurales. Entonces ahí, y leyendo un poco las intervenciones que se han dado en el chat, creo que sería re bueno darle una vuelta o a lo mejor conversarlo con la Subdere, que tiene muy clara la categorización de comunas, es que a lo mejor en esta propuesta de provincia, de representantes de alcaldes por provincia, dejar en el reglamento abierto o al menos intencionado de que debiera existir una representación de estos 2 alcaldes de un territorio, una comuna rural, porque lo veía de lo que se comentaba en relación a la región de Antofagasta, en específico en San Pedro de Atacama. Claro, son regiones que tienen una diversidad geográfica, demográfica, cultural, etcétera, muy variada, y que a lo mejor se tiende siempre a tener la representación en una provincia de comunas, comillas, que son de mayor cantidad de habitantes. Entonces, incluso esto se puede dividir por la categorización de representación de alcaldes sobre 100.000 habitantes, que tiene que ver con las conurbaciones urbanas, porque el caso de Coquimbo La Serena, ¿no?, es una conurbación, 2 comunas bastante importantes y son el 60% de la población regional. Pero entendemos que para la representatividad territorial necesitamos garantizar el territorio rural. Entonces, lo dejo más que en este análisis porque ahora me queda más claro al escucharlos los comentarios, y a lo mejor puede haber una propuesta más administrativamente desde la ley orgánica municipio, porque entiendo que la comuna es la delimitación orgánica que tiene la representatividad comunal, ¿no? Y debiera ser un alcalde. Yo ahora lo comprendo mucho mejor, y no así las asociaciones municipios, que son más gremiales o políticamente gremiales, ¿cierto? Y van cambiando también sus presidencias. Entonces eso, más que nada era esa reflexión, como para dejarlo ahí también en la sesión. Gracias. Súper, gracias, Pili. Ahí anotamos, yo vi ahí a Fernando tomando nota de tu... Sí, un comentario muy cortito. Muchas gracias por la observación, Pilar. La verdad es que es un tema que por supuesto, está sobre la mesa. Comparto totalmente y con esto creo que representa todo el equipo que hemos estado trabajando en esto, entre ellos Brian, la importancia de las distintas realidades, sobre todo las realidades rurales, que sabemos que hay muchas provincias, muchas regiones donde la ruralidad es totalmente la tónica, pero que claro, muchas veces las capitales regionales se llevan la mayor parte de la torta. Quizás solamente comentarte respecto del sistema que se diseñó, que le vamos a dar una vuelta porque lo encuentro sumamente interesante, como poder seguir viendo cómo podemos asegurar esto, pero en principio la manera que tiene el reglamento de enfrentar eso es que cuando tú diseñas un sistema electoral, tú tienes básicamente 2 maneras de hacerlo, así, al menos en este criterio. O tú lo haces por cantidad de habitantes, o tú lo haces por territorios. Imaginemos, por ejemplo, la elección de senadores, o la propuesta, por ejemplo, de la elección de lo que iba a ser este símil del Senado que se propuso, por ejemplo, en la convención, que tenía esto. En ese caso, lo que se proponía era no elegir representantes por número de habitantes, porque cuando es por número de habitantes, las capitales regionales, los sectores urbanos se llevan la mayor cantidad de la torta, sino que independientemente del número de habitantes, vamos a elegir igual número de representantes por territorio. Entonces, no importa si una región tenía 1 millón de habitantes y la otra 10 millones de habitantes, ambos elegían exactamente lo mismo, entonces al momento de votar, pesaban exactamente lo mismo. Ese fue exactamente el mismo principio que quisimos seguir acá. No nos preocupamos del número de habitantes por provincia, ni tampoco por comuna, sino que establecimos que van a ser el mismo número de representantes por territorio. 2 alcaldes o alcaldesas por provincia. Entonces, en ese sentido, las provincias más rurales van a tener el mismo peso que las provincias más urbanas,
y al interior de las provincias, para poder elegir a estos representantes, las distintas comunas van a tener más o menos el mismo peso, y en cualquier caso, si uno sumara todas las comunas rurales, en general, porque hay comunas que son, hay provincias que son más pequeñas, en general, si uno sumara las comunas rurales, podrían perfectamente, si se generara una articulación en ese sentido, pesar más que la comuna urbana. Entonces, el sistema tiene los incentivos y está pensado para que justamente no pase esto de que se privilegie el sector urbano por sobre el sector rural. Ahora bien, el comentario es totalmente atendible y le vamos a seguir dando vuelta a esto. Bienvenida a todas las propuestas. Lo que tú comentas de ir viendo algún tipo de distinción ya por número de habitantes es sumamente interesante. Entonces, por supuesto que le vamos a dar vuelta. Pero al menos transmitirte que esta fue la manera que nosotros tuvimos de responder a esa inquietud. Bien, muchas gracias. Hay una última mano levantada, quizá podemos ir a la palabra y con eso cerramos ya para poder ir a las siguientes reuniones que seguro varios de ustedes tienen. Adelante, Sandra. Mira, cuando yo planteo lo de las ADIs, no estoy planteando que participen así como en representación de la comuna. No tiene que ver con eso. Los alcaldes y los concejales son los que representan a la unidad territorial comuna. Estamos hablando de áreas de desarrollo indígena, que debiesen estar participando como efectivamente eso, como un área de desarrollo indígena. Ellos no van a competir en términos de volumen de habitantes, por ejemplo, de población. En la región de Antofagasta son el 2%, algo así, pero tenemos dos ADI, que es Atacama la Grande y la ADI del Alto Loa. Y revisen también a lo que obliga el convenio 169. Estoy hablando que, aparte de los representantes de las comunas, y en este caso serían, no sé, por las ADI como representantes de sociedad civil, pero además con ese ingrediente que hay que revisar, que tiene que ver con el convenio 169. Y lo otro que no me quedó claro, no lo pregunté tampoco, es si la consulta pública es vinculante o indicativa. Sí, perfecto. No, yo me refería a las ADIs como, no como, quizás lo fraseé, me equivoqué en los términos, pero me parece que me refería a las ADIs como dentro del universo de organizaciones de la sociedad civil, no respecto de los representantes municipales. Claramente no tienen que ver con eso. Respecto de las organizaciones de la sociedad civil, yo desconozco si es que tienen algún tipo de organización interna, si es que tienen algún tipo de estructura interna como organización. Si es que así la tuvieran, por supuesto que podrían participar de este mecanismo de elección para los representantes de la sociedad civil. Y además de eso, es importante recordarles que uno, la integración de los COREC ya está dada, no podemos incorporar a un representante con derecho a voto en la mesa bajo este criterio, no es posible, la Contraloría no nos dejaría, porque sería un acto ilegal, porque la ley ya está mandatada de esa manera, pero, como les comentaba, nosotros abrimos la posibilidad de que a las sesiones de los COREC sean invitados con derecho a voz determinados actores, que además puedan integrar los equipos técnicos asesores, y nada obsta, no hay ningún problema en este diseño regulatorio de que a las ADIs, a través de la representación que ellos mismos se den, puedan participar de estas mesas, digamos. O sea, ese es el mecanismo que el reglamento propone para que organizaciones como las ADIs o las organizaciones que representen a estas áreas puedan integrar los COREC dentro de este problema que yo les digo, que es la integración restrictiva dentro del marco en el que no nos podemos mover. La manera de poder integrarlas de manera como de lleno a los COREC sería a través de una reforma legal. Y bien podría llevarse adelante una reforma legal, pero no se puede hacer a través de un reglamento. Ese es el punto. Pero mecanismos para que participen, por supuesto que están. Y, de nuevo, obviamente, bienvenida a todas sus propuestas que nos hagan llegar a través de los mecanismos que le hicimos llegar al reglamento, artículo por artículo, etc.
Respecto del convenio 169, claro, el convenio 169 por supuesto que es plenamente aplicable a los instrumentos de gestión de cambio climático. Si es que se dan las causales establecidas en el convenio, por supuesto que se tiene que llevar adelante, y eso no es una discusión paralela, por supuesto que sí. Porque eso es derecho vigente que está a nivel legal, eso no tiene que ver con el proceso reglamentario. Así que eso está totalmente salvado. Respecto a la consulta pública, vinculante o no, es una buena pregunta. Y la respuesta es que hace muy poco de este año, nosotros sabemos, el año pasado, perdón, ya, se suscribió por parte de Chile el Acuerdo de Escazú, y entró en vigencia el Acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú que eleva considerablemente los estándares de la participación ciudadana. Considerablemente. Nosotros quisimos hacer eco del Acuerdo de Escazú, y las normas de participación ciudadana que se contemplan en el reglamento, en estos reglamentos, son del estándar de Escazú. Son estándares que exigen una mucho mayor información de la ciudadanía, que exigen la apertura de muchos mayores canales, que exigen el tratamiento de la información de una mucho mejor manera, y que buscan justamente profundizar al final la democracia, y en este caso en materia climática, en materia ambiental. Ahora, ¿eso hace que la participación sea vinculante? No, la respuesta es no. La participación no es vinculante porque eso implicaría que, y es un debate que podemos tener, pero eso implicaría que las decisiones de la administración pública estarían totalmente ligadas a lo que se proponga en una consulta pública, y ese mecanismo no está contemplado de esa manera. Lo que no significa que los mecanismos de participación ciudadana en este caso sean muchísimo más exigentes que los anteriores, eleva considerablemente los estándares al nivel del Acuerdo de Escazú, que es una buena noticia, para todos. Así que en ese sentido, la participación ciudadana en este caso está regulada como en ningún otro instrumento, por lo pronto del Ministerio de Medio Ambiente, y con toda seguridad de ningún otro instrumento de la administración pública en general. Bueno, muchas gracias Fernando y por todas las respuestas y por la presentación. Y bueno, de nuevo agradecerle a todos ustedes por la asistencia. Creo que en algún momento llegamos como a 70 personas conectadas, así que súper buena la convocatoria. Y como les digo, quedo comprometido a enviarles el material. Y eso sería. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, gracias.